Nos ha visto nacer, de odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en este espacio de testimonios antiimperialistas del FAI, del Frente Antiimperialista Internacionalista, y en este programa, en este espacio, hacemos toda una serie de entrevistas a protagonistas, ¿no?, de esta resistencia antiimperialista. Hoy tenemos con nosotros a un personaje muy especial, muy querido, se llama Pascualina Curcio. Ella es economista, es profesora de la Universidad Simón Bolívar y ha hecho bastantes investigaciones sobre lo que significa la guerra contra Venezuela. En concreto, tiene un texto de amplia difusión que podéis encontrar en internet que se llama La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela. Es un texto fundamental para entender lo que está pasando en Venezuela, pero hoy tenemos con nosotros a Pascualina para que nos cuente, para que nos hable de esta guerra económica en Venezuela. Hola Pascualina, bienvenida. Hola Ángeles y hola Rosa, bueno, agradecidas por la invitación y el espacio al Frente Antiimperialista. Y tenemos con nosotros a una compañera del FAI, que es Rosa, periodista, la conocéis de otras entrevistas que ha realizado para el FAI y también de las tertulias antiimperialistas. Y aunque no podáis ver, pero está con nosotros Manolo Pardo, que está aquí en la retaguardia manejando los controles y haciendo que esta entrevista sea posible. Hola Manolo. Bueno, encantada de tenerte con nosotros también. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a esta entrevista con Pascualina y vamos a preguntarla. Seguro que todos vosotros ya habéis visto también la entrevista que hicimos al embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Bueno, el embajador nos habló de la guerra multiforme que se desarrolla contra Venezuela y que está liderada por Estados Unidos. Y nos contó que dependiendo del momento, esta guerra adopta una forma o adopta otra, que es precisamente por eso se habla de esa guerra multiforme. Nos gustaría preguntarle a Pascualina en qué consiste una parte de esta guerra que es la guerra económica y por qué. ¿Por qué se usa la guerra económica? Sí, bueno, en primer lugar, este tipo de guerras multiformes, que también se conocen como guerras híbridas, guerras multidimensionales, son guerras no convencionales, es decir, no utilizan las armas que estamos acostumbrados a observar, utilizan otro tipo de armas en distintas dimensiones y en distintas formas. Armas psicológicas, diplomáticas, incluso económicas, comunicacionales, militares también, por supuesto, pero son otras dimensiones de la guerra con otras armas, guerras que datan desde hace mucho tiempo, manuales incluso establecidos por el propio Departamento del Ejército de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de guerras? Los objetivos son derrocar los gobiernos que les son hostiles al imperio estadounidense, los gobiernos que no están alineados a los intereses de los grandes capitales, y ese tipo de guerras, bueno, tienen manuales incluso desde la década de los 70. Siguen doctrinas, en nuestro caso, en América, la doctrina Monroe, que la de América para los americanos, bueno, para los norteamericanos en este caso, pero también la doctrina Truman del 47, que es la doctrina de contención en ese momento del comunismo, ustedes recordarán. Es decir, hay una serie de doctrinas que marcan este tipo de guerras no convencionales, como fue la Guerra Fría, etc. En Venezuela han aplicado todas las dimensiones, la comunicacional, la psicológica, la militar, la económica, la diplomática. Y bueno, como bien mencionó el embajador Isea, dependiendo del momento, intensifican unas u otras dimensiones. Y dentro de cada dimensión hay distintas armas. Y dependiendo del momento de la guerra y de los intereses y del contexto, ellos intensifican unas u otras. La guerra económica en el marco de estas guerras no convencionales es un aspecto importantísimo, es clave. ¿Y qué es lo que buscan con la guerra económica? Atendiendo a tu pregunta, desestabilizar. Desestabilizar desde el punto de vista económico,
para generar efectos en lo social y en lo político, con distintas armas, como decía, pero comunicacionalmente desvían la responsabilidad y muestran, tanto a lo interno como fuera, que la responsabilidad de lo que ocurre, de los hechos que ellos generan con esa guerra económica, que los responsables son, bueno, el gobierno, en nuestro caso bolivariano, la revolución bolivariana, el modelo fracasado socialista, como ellos posicionan en esos discursos. Entonces, en resumen, generan unos hechos que desestabilizan económicamente, que van desde la escasez inducida de bienes esenciales, generando colas, generando angustia para conseguir un medicamento, pasan por bloqueos económicos y financieros y también inducen procesos inflacionarios, todo, digamos, para afectar ¿a quién? A todos y cada uno de los hogares venezolanos, a todos los venezolanos en general. De alguna manera, en términos generales, en eso ha consistido la guerra no convencional y dentro de lo no convencional, la económica. Una de estas armas de la guerra económica que estás definiendo es el bloqueo, y queríamos saber cómo afecta el bloqueo a la vida diaria de las y los venezolanos, cómo se trata, porque los medios que tú también has mencionado nos lo venden como una crisis humanitaria. ¿En realidad es más una crisis económica o es humanitaria? ¿Cómo afecta el bloqueo a la vida diaria y cotidiana? Sí, bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? Los medios lo venden como una crisis humanitaria, no por casualidad. Lo venden como una crisis humanitaria para justificar una intervención humanitaria en territorio venezolano, bueno, con el derecho a proteger y así marcado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, diciendo, bueno, los venezolanos están en una grave crisis humanitaria, consecuencia de la revolución, por lo tanto tenemos que entrar en territorio venezolano. Es la instrumentalización de los derechos humanos en el marco de este tipo de guerras, ¿no? Ahora, sin duda, ellos afectan el tema económico y lo han hecho. Nosotros nos hemos visto como venezolanos afectados desde el punto de vista económico y por lo tanto social y político también. El bloqueo, que es una de las armas de la guerra económica, no es la única, pero es una de las armas, tiene distintas modalidades, ¿no? Que van desde la manipulación del índice de riesgo financiero, colocando a Venezuela como el país más riesgoso financieramente y por lo tanto eso limita el acceso a créditos internacionales, a transacciones financieras, hasta el propio bloqueo financiero como tal, impidiendo las transacciones financieras. Es decir, si Venezuela tiene que cumplir con un compromiso de deuda, pues los recursos no llegan donde deben llegar porque quedan bloqueados en los bancos, en el sistema financiero internacional que está en manos de este poder hegemónico financiero, ¿no? Del imperialismo. Esa es otra forma. El embargo comercial es otra de las modalidades dentro de lo que se conoce como bloqueo financiero y económico, y es que presionan, sancionan, entre comillas, chantajean a empresas, a países para que no nos vendan alimentos, medicamentos, y en ese sentido pues tienen efectos sobre la población. ¿Por qué? Bueno, porque nos dificulta la importación de alimentos, de medicamentos, por supuesto eso se asocia directamente al día a día de los venezolanos, pero también dificulta la importación, por ejemplo, de repuestos, maquinarias, tecnologías, materias primas para la producción nacional, que eso también pues incide sobre la población en general, ¿no? A través del proceso productivo. Entonces, el bloqueo, que además ellos llaman sanciones, mal llaman sanciones, porque los venezolanos no hemos hecho nada para que nos sancionen, además que son sanciones unilaterales no previstas en el derecho internacional, porque las sanciones solo las puede establecer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues entonces ellos de manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos sanciona, y para nosotros, para efectos de los venezolanos, son medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, y además hemos calificado esas medidas como crímenes de lesa humanidad, porque tienen un efecto sistemático sobre toda la población civil y militar en Venezuela. Como decías, es un arma de guerra muy potente y no es la primera vez que se aplica. Históricamente, Estados Unidos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, lleva aplicando ese arma, por ejemplo, con el caso de Cuba.
donde la ha sometido a años y años y todavía sigue ese bloqueo férreo. En el caso de Irán, que además hoy hemos tenido la noticia de que se ha levantado ese embargo por la presión multilateral, ¿no? Así que es un arma que, decías al principio, tiene un objetivo, y es que la población se vuelva en contra de sus gobiernos. Y además el coste de esta guerra es muy bajo para Estados Unidos y también para Europa, ¿no? Que sigue también esas directrices, esa doctrina. Ahora, hace poco, el gobierno venezolano, que precisamente está poniendo todos los recursos y todo el conocimiento que tiene y toda la experiencia para tratar de paliar, ¿no? De paliar los efectos, porque el gobierno venezolano coloca a la población venezolana en el centro, ¿no? De sus políticas. Y hace poco ha puesto en marcha una ley antibloqueo para el desarrollo nacional y para garantizar los derechos humanos, precisamente. A mí me gustaría preguntarte, ¿es posible defenderse del bloqueo mediante una ley? ¿Y en qué consiste exactamente esta ley? Sí, bueno, dado el carácter de guerra no convencional y las dimensiones que tiene, pues bueno, uno diría una sola ley, una sola política, pues no es suficiente para combatir, contrarrestar. Pero se suma esta ley antibloqueo a el resto de las políticas que se han venido implementando para sortear, evadir, combatir esta guerra no convencional. En particular, esta ley antibloqueo busca justamente eso, sortear, bypassear esos mecanismos de bloqueo por parte del imperialismo estadounidense, que como decía son comerciales y son financieros, ¿no? En los dos aspectos. Y en esa medida además garantizar el ingreso de divisas a la República, a Venezuela, por la vía de otros mecanismos distintos a los que han sido históricos en Venezuela. Por ejemplo, transacciones con países aliados, como por ejemplo China, Rusia, Irán, también que lo mencionaste, bypasseando, por ejemplo, que ese sistema financiero, que es el sistema SWIFT, que está en manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que es uno de los instrumentos que ellos han utilizado para bloquear los recursos y para impedir las transacciones financieras, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que es importante en la ley antibloqueo es que parte del bloqueo, si bien afecta a toda la población, afecta a una de las principales industrias de Venezuela, que es Petróleos de Venezuela. Venezuela es un país, aunque no somos monoproductores, sí somos monoexportadores. Y el 95% de los ingresos en divisas de Venezuela es por exportación de petróleo que está en manos del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Ese bloqueo incide también sobre la industria. ¿Cómo? Bueno, con decretos firmados por Donald Trump le impiden a PDVSA, Petróleos de Venezuela, realizar transacciones comerciales y financieras. Al dificultarle a Petróleos de Venezuela las transacciones, por ejemplo, para comprar tecnología, materia prima o repuestos para la producción petrolera, han afectado a la producción petrolera nacional y por lo tanto las exportaciones y nuestros ingresos en divisas. Entonces la ley también busca de alguna manera evitar esa dificultad que ha generado sobre la industria petrolera, garantizar los ingresos que necesitamos como cualquier país del mundo para el desarrollo y para la misma producción nacional. Es decir, actúa en distintos ámbitos, pero en definitiva busca sortear ese bloqueo comercial y financiero por parte del imperialismo estadounidense y fortalecer entonces otros mecanismos de pago comerciales, financieros con otros países aliados. Yo te iba a decir, ¿puedes explicar un poquito lo del SWIFT? Porque a lo mejor mucha gente que nos vea es una terminología como que no sabemos muy bien en qué consiste eso, cómo se puede bloquear ese comercio internacional. Sí, bueno, el sistema SWIFT es un sistema de compensación de pagos, es decir, es el sistema a través del cual a nivel mundial se realizan los pagos entre empresas de distintos países o entre países, ¿no? Ese sistema SWIFT depende de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal viene siendo como el Banco Central de los Estados Unidos, que como todos sabemos no está en manos del Estado
de Estados Unidos, sino que está en manos de particulares. 8 magnates son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos, es privada, y allí, digamos, reside ese sistema financiero. Ahora, justamente, Ángeles, y la pregunta es bien importante, porque es con ese sistema financiero que Estados Unidos, el imperialismo, ha podido bloquear y sancionar empresas en países desde hace décadas. Y voy a rápidamente hacer una breve reseña histórica. En la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, a través del acuerdo de Bretton Woods, se le otorga el poder a Estados Unidos de que su moneda, el dólar, sea la moneda de referencia mundial. Eso es un poder impresionante que como humanidad le dimos a un solo país, Estados Unidos. Fue uno de los grandes errores que hemos cometido como humanidad. Además, un dólar, bueno, respaldado en oro. Luego, en el 75, Nixon, en Estados Unidos, digamos, dice, nos salimos del patrón oro, pero además todo el petróleo en el mundo se va a comprar en dólares. ¿Qué significó eso? Que todos los países del mundo, que todos necesitan dólares para poder comprar petróleo, que todos necesitan petróleo, perdón, para poder comprar petróleo necesitan dólares. Por lo tanto, se inunda el mundo de dólares que tiene que pasar por ese sistema SWIFT. Entonces, la mayoría de las transacciones a nivel mundial pasan por ese sistema SWIFT que está en manos de los grandes capitales, dueños de la Reserva Federal. Por eso es que Estados Unidos tiene ese poder de bloquear, porque, bueno, de alguna forma todo tiene que pasar por allí. Ha habido un nuevo ordenamiento mundial recientemente con las propuestas de China, de la nueva ruta de la seda, y que además tiene otros sistemas de pago distintos al SWIFT. Digamos, el mundo se está moviendo hacia diversificarse en cuanto a esos sistemas de pago. Bueno, justamente esa ley antibloqueo busca anotarse en esos nuevos sistemas de compensación de pagos, otros mecanismos que no tengan que pasar por este sistema de la Reserva Federal, ¿no? Entonces un poco, y es anotarse también ese nuevo ordenamiento económico, monetario y financiero a nivel mundial. Estados Unidos ha estado dispuesto a destruir países por completo, como hizo con Libia o con Irak, precisamente por querer salirse de este sistema SWIFT. Uno de esos mecanismos es el petro, ¿no? La nueva moneda. ¿Nos puedes explicar cómo funciona? Porque parece que está siendo de gran ayuda a combatir esta guerra económica, ¿no? Sí, bueno, la moneda, el petro, como otras de las medidas que también suman a contrarrestar estas medidas coercitivas, surge como una criptodivisa, es decir, apoyada en esa nueva tecnología de criptomonedas, surge para justamente poder realizar transacciones financieras con otros países sin tener que pasar por ese sistema SWIFT, a través de la tecnología cripto, blockchain y digamos estas nuevas tecnologías que se están utilizando. Ahora, esta moneda, el petro, es una moneda, es una criptomoneda, criptodivisa centralizada. ¿Qué significa eso? A diferencia del Bitcoin, por ejemplo, que cualquiera en una computadora con las características puede minar y generar Bitcoin, en el caso del petro está centralizada en el banco, digamos, en el Estado venezolano, que es el que la respalda. Y además establece su precio, dice cada petro equivale a un barril de petróleo. Y dependiendo del precio del barril de petróleo, pues ese será el precio del petro, ¿no? Cuando se crea el petro eran $60 el barril de petróleo, por eso cada petro equivale a $60. Pero, digamos, es un mecanismo también que busca sortear ese sistema de compensación y poder hacer transacciones con otros países a través, con otras metodologías, en este caso esa moneda. Bueno, fue bloqueada también por Estados Unidos. Donald Trump firmó un decreto que establece que cualquier país, cualquier empresa que transe y reciba petros, pues será sancionado por Estados Unidos. No hay un tema allí de chantaje, presión que ejerce Estados Unidos. ¿Y cómo los sancionan a estas otras empresas o países? Bueno, igual bloqueándolos, impidiéndoles las transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también fue sometido a las sanciones el petro, pero eso es lo que busca justamente sortear ese bloqueo. China acaba de lanzar su criptomoneda.
una moneda digital que es el yuan, y también en esa vía, ¿no? En esa vía de sortear esos mecanismos que impone el imperialismo. Es también centralizada, depende del Banco Central de China. Su precio equivale a cada yuan, es decir, 1 a 1, el yuan que no es digital, o sea que dependiendo de cómo se comporte el yuan, si se aprecia o se deprecia, pues también se comportará esa moneda digital. Pero eso es bypasearse ese sistema de compensación de pagos que es el SWIFT, que por esa vía pues generan toda, digamos, esas presiones y esos chantajes. Pascualina, nos decías antes que el gobierno estaba adoptando toda una serie de medidas para tratar de paliar el bloqueo. ¿Qué otras acciones se están llevando a cabo hacia lo que es la economía interna, es decir, hacia la producción interna? La agroindustria, por ejemplo, la producción de alimentos, digamos que se está incentivando, ¿no? Para limitar las importaciones de alimentos, porque pensamos que Venezuela es un país deficitario en cuanto a la producción de alimentos. Y esta agroindustria, esta producción, puede de alguna forma ayudar a superar el bloqueo económico. Sí, bueno, ahí hay varios aspectos que hay que aclarar que tienen que ver con la economía venezolana, que además se han, digamos, constituido como unos mitos de la economía venezolana, ¿no? Que no son casuales, tanto en lo interno como fuera. Y es que se ha dicho que en Venezuela, todo lo que comemos, lo que consumimos de alimentos, es importado. Sin embargo, históricamente, solo el 12% de lo que comemos es importado. ¿Qué importamos? Importamos el trigo, que no tenemos las condiciones climáticas para, bueno, para sembrar y cosechar, y algunos otros productos. Pero en general, la producción de frutas, verduras, hortalizas, carnes, pollos, leche, huevos, quesos es nacional. En cuanto a la producción agrícola y ganadera. Ahora, lo que está en manos de la agroindustria, y es uno de los talones de Aquiles de la economía venezolana, es que está en manos de grandes monopolios. Son pocas las empresas que procesan alimentos, y además parte de la guerra económica, sobre todo iniciando en el 2013, implicó mecanismos de alteración, de distribución de los bienes producidos por estos grandes monopolios, por lo general empresas transnacionales. Ahora, ¿qué ocurre? En el marco de esta guerra, el gobierno bolivariano, justamente para garantizar los alimentos a la población, una de las medidas fue establecer los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Y qué hizo? Le dijo a estas empresas de la agroindustria, que son los bienes que han estado escaseando, no así, como les decía, las hortalizas, frutas, etc. Lo que ustedes producen, como Estado, lo adquirimos y lo distribuimos con el pueblo organizado. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, que estas empresas de la agroindustria, incluso en complicidad con el imperialismo estadounidense, sí empezaron a disminuir la producción. Y por eso la necesidad de importar alimentos para garantizar la alimentación al pueblo. Estamos eso en la coyuntura. Sin embargo, las políticas pues sí han apuntado, como tú dices, Ángeles, a fortalecer la producción nacional, tanto de la agricultura y ganadería como tal, como la agroindustria, ¿no? Justamente para, bueno, tener una mayor soberanía en el marco además de este bloqueo que dificulta la importación, y allí se establecieron una serie de motores productivos, que no es solo la agroindustria, es también la farmacéutica, los sectores estratégicos y donde, digamos, bienes esenciales para la población, que son los que más afectan en el marco de esta guerra. Entonces, en esa medida, pues se han establecido políticas para reactivar la producción, para aumentar la producción en esos sectores estratégicos. Jugándose con ese bloqueo, ¿no? Digamos, también sorteando ese bloqueo, son muchos factores, pero el objetivo es aumentar la producción nacional. Aparte de las medidas tomadas por el gobierno, la población también se organiza. Se organiza muy bien la población resistente venezolana. ¿De qué forma se organizan para afrontar estas dificultades cotidianas que genera toda esta guerra económica? Bueno, hay toda una, digamos, una infraestructura en las bases, en las comunidades, que además es legado del comandante Chávez, ¿no? No es reciente. Desde hace tiempo, desde que inició la Revolución Bolivariana, específicamente desde el golpe de Estado del 2002,
se comenzó, digamos, a desarrollar toda un andamiaje, una estructura desde las bases de organización, que no solo es la organización, sino además la organización que permite la movilización y la comunicación. Es decir, para que el pueblo en general esté comunicado, informado y formado de lo que está ocurriendo para evitar caer en confusiones por parte de esta guerra comunicacional que busca confundir, pero también para que fluya esa información en las bases. Digamos, eso es histórico, ¿no? Desde por lo menos 2002, ahora con esta arremetida del imperialismo a partir del 2013-2014, esas estructuras se han venido fortaleciendo, que justamente para la organización hay un sistema, que es, no sé si lo han escuchado, el sistema Patria, que es un sistema automatizado a través del cual los venezolanos nos inscribimos y a través de ese sistema, pues, digamos, el Estado también, el gobierno en general, el gobierno bolivariano, digamos, tiene información de qué es lo que está ocurriendo en la población, ¿no? Sea a través de encuestas, pero sea a través de otros mecanismos, si, por ejemplo, llegó o no llegó la bolsa de alimentos, si, por ejemplo, a través de ese sistema, en el marco de la guerra, también el otorgamiento de algunos bonos directamente a los hogares. Entonces, pero para llegar a ese sistema, también ese sistema requiere esa organización de las bases. Ahora, lo que debemos decir es que la resistencia del pueblo venezolano ha sido heroica. Digamos, hay números que dan muestra de esa resistencia, que además es muy consciente. O sea, hay una conciencia impresionante de lo que es capaz de hacer el imperialismo contra los pueblos, pero además la conciencia de que el venezolano sabe que sí es posible un sistema distinto, porque lo vivimos desde el 99, que inició la revolución bolivariana, donde se ha mostrado una cantidad de logros, pero además la conciencia de que no queremos regresar a ese sistema neoliberal de los 80 y de los 90 que tanto afectó a la población. Entonces hay mucha conciencia, mucha organización, mucha movilización. No queremos decir que esta guerra no haya afectado, porque ha afectado a cada uno de los hogares sin duda, pero hay un número que siempre mostramos, que es, por ejemplo, el ataque que han hecho a la moneda venezolana. Y el ataque al bolívar, desde que comenzó el 2013 hasta ahorita, está alrededor de 500.000 millones % de depreciación inducida. Eso es un número que uno repite y no sabe cuántos ceros necesariamente están a la derecha, ¿no? Pero es un número impresionante que además tiene un impacto sobre los niveles de inflación y por lo tanto el poder adquisitivo de la población. Entonces sí ha habido parte del legado del comandante Chávez, pero también el propio pueblo venezolano consciente se ha sabido organizar y movilizar cada vez que se siente amenazado y atacado por el imperialismo. Muchas de las cosas que estás contando nos recuerdan a cómo se actuó en el caso de Chile, precisamente para acabar con el gobierno de la Unidad Popular, ese acaparamiento, ¿no?, de los productores, y también en Chile la población reaccionó, ¿no? Reaccionó en sintonía con su gobierno, defendiendo al gobierno, organizándose y bueno, parece como que digamos, la historia se repite, ¿no? Y también ahí yo me imagino que muchos venezolanos tendrán ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje de lo que ha pasado en la región, de cómo se ataca para que sea el pueblo el que sufra, ¿no?, las consecuencias y se ponga en contra de su gobierno. Un hecho que nos llama mucho la atención a nosotros desde aquí es ahora en esta coyuntura de la pandemia, precisamente. Sometida a Venezuela a esta guerra económica tan cruel y de devastación, ¿no? Y sin embargo, vemos que los datos que existen sobre la propagación de la pandemia de la COVID-19 están enfrentando mucho mejor que cualquiera de los países que tienen economías liberales y que tienen gobiernos alineados con todo lo que es el sistema, ¿no?, capitalista. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Venezuela sea capaz de abordar todo el tema de la COVID mejor que países que tienen limítrofes, incluso que países europeos, que nuestro propio país, ¿no? En este país, en España, es terrible lo que está pasando con la pandemia. Bueno, con lo que tú mencionas, Ángeles, dos aspectos, ¿no? Primero, que hiciste referencia al caso de Chile.
Y efectivamente, y sí me gustaría mencionar algo, los manuales que están aplicando en Venezuela son muy similares a los que aplicaron en Chile, en Nicaragua, en cada uno de los procesos de revoluciones, en el caso de la revolución sandinista y en el caso de Allende. Una de las diferencias, y voy a aprovechar digamos, el comentario en Venezuela, de las diferencias con Chile, a pesar de que en Chile se movilizó y organizó el pueblo, es el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es también parte del legado del comandante Chávez en Venezuela, y es la Unión Cívico-Militar. Toda esta organización que les comentaba, por ejemplo, alrededor de las bases, es en unión con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también muy consciente de lo que ha sido el proceso revolucionario, ¿no? Quería aprovechar el comentario para mencionarlo. Y con respecto a la pandemia, pues bueno, varios factores están influyendo. Afortunadamente, digamos, Venezuela, a pesar del número de contagiados y de fallecidos, pues cada uno pesa, ¿verdad? Y uno lo lamenta, pues los números relacionados con la pandemia son relativamente bajos, por ejemplo, y más comparándonos con ese gran imperio que uno diría, bueno, ¿y cómo es que es el mayor imperio, el imperio más poderoso y muestra esos números de la pandemia y no ha logrado contener la pandemia? Bueno, Venezuela tiene números relativamente bajos. ¿Qué ha influido? Primero, Venezuela, igual que el resto de los países de América Latina, en los 80 y los 90 fue privatizado su sistema de salud. Y una de las primeras medidas que se tomó en el 99 con la llegada de la Revolución Bolivariana fue revertir esa privatización. A partir de ese momento se creó un sistema público, único, universal, gratuito de salud. Se fortalece el sistema de salud desde lo público y eso ha permitido, en este caso de la pandemia, varios aspectos. Primero, el acceso gratuito a las pruebas de diagnóstico, que además te permite tomar decisiones a tiempo, es decir, si alguien está positivo, pues inmediatamente aplicar el protocolo de confinamiento, cuarentena y el tratamiento. Entonces eso por una parte, el acceso gratuito a las pruebas. Luego el acceso gratuito al tratamiento, en caso de que se requiera tratamiento, y a la prestación, si fuese a tratamiento ambulatorio, por ejemplo, pero también la atención gratuita en los establecimientos de salud en caso de requerir algún cuidado intensivo, etcétera. Eso por una parte, ¿no? Como respuesta del sistema. Y por otra parte, pues las decisiones rápidas y oportunas. En el primer caso detectado, en marzo, inmediatamente se tomó la decisión de la cuarentena y del confinamiento, donde se le está dando prioridad al ser humano, a la persona, a la vida, a la salud, que es un derecho humano, sobre el aspecto económico. Eso no significa que no haya habido un efecto importante en la economía, pero siempre pensando que el objetivo principal es primero la salud, primero la vida, para luego la recuperación económica. Recientemente se ha flexibilizado esa cuarentena, tratando de manejarse en un esquema 7x7, es decir, 7 días de trabajo, 7 días otra vez de cuarentena, para jugar allí con los números. Tuvimos un pico hace un mes, ahora pareciera que la curva se está controlando nuevamente, está bajando, pero son muchos factores, además de la conciencia también del pueblo venezolano en acatar las normas, el tema de los protocolos, el tapabocas, el lavado de manos, etc. Como parte de esa conciencia social, tú como profesora que estás en contacto con la gente joven, ¿nos puedes decir cómo se informan los jóvenes, la juventud de Venezuela, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo sortean la propaganda mediática y cultural que hay a través de todo tipo de producción cultural, digamos, las plataformas de series, de películas, etcétera, y sobre todo de las corporaciones de los medios? ¿Cómo se informa la juventud venezolana? Bueno, los jóvenes en Venezuela, no muy distintos al resto de los países del mundo, están sometidos a esos medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? Que no son casuales, que buscan un mensaje para imponer culturas y además sistemas y modos de vida y sistemas que vienen de sistemas relacionados con el sistema capitalista, individualista, que vienen desde el imperialismo y a través de distintas formas, de las películas, de las series, por las redes sociales, con documentales, etc. Digamos, no, los jóvenes en Venezuela no se escapan, ¿no? Y por supuesto aquí hay que añadirle el tema de esa guerra comunicacional que les hablaba al inicio,
que forma parte de la guerra no convencional, es decir, distorsionar los hechos o distorsionar más bien el mensaje para decir que lo que está ocurriendo es culpa y es responsabilidad del gobierno bolivariano. O sea, se le suma eso también a la información que reciben los jóvenes. Eso ha sido un reto muy importante para los jóvenes en Venezuela. El comandante Chávez creó a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de los jóvenes, es decir, la juventud del partido, a través por una parte del partido y la juventud del partido, pero en las mismas bases, con mecanismos también basados en las mismas redes sociales, toda la tecnología novedosa, pues se busca contrarrestar esa información. Y por eso es que hablamos también no solo de la información, sino de la formación, o sea, de la generación de conciencia. O sea, contrastar del debate de ideas, incluso con los jóvenes en cada uno de los espacios, para contrarrestar esa información, pero no solo contrarrestar información en sí, sino analizar, debatir, construir de una manera dialéctica. Es un reto, ¿no? No es que, digamos, eso sea algo ya resuelto en Venezuela, pero es un constante reto permanente porque es que la comunicación, digamos, es esa guerrilla comunicación que viene desde el imperio y hay todos los días que contrarrestar. Pero ha habido y sigue habiendo mecanismos. Por ejemplo, también en Revolución se han creado 57 universidades públicas. Es uno de los logros de la Revolución Bolivariana, pero además universidades, primero para garantizar el acceso a la educación universitaria a una cantidad de jóvenes que antes, en los 90, no tenía el derecho a la educación universitaria. En Venezuela la educación universitaria es gratuita por constitución. Se crean estas 57 universidades en distintas áreas, incluso desde universidades militares, la Universidad Militar Bolivariana, la Universidad de la Fuerza Armada, hasta universidades de las ciencias de la salud, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la universidad en distintas áreas. Bueno, ese es otro espacio, ¿verdad?, para llegar a los jóvenes con un discurso pues no hegemónico como las universidades tradicionales, que sabemos además el pensum, cómo está diseñado y a qué intereses responde. Entonces son muchos los mecanismos, pero sigue siendo un gran reto el tema de la juventud en Venezuela. Vamos a pasar ahora a cambiar el tercio y vamos a hablar de la región, de lo que es América Latina. El comandante Chávez siempre tuvo una visión integral de todo el área, de toda la región, y era muy consciente, y también el caso de Fidel Castro, en el caso de Cuba, tenían muy claro que la guerra no era solo contra Cuba, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, sino que es una guerra por la apropiación de recursos, por el expolio, ¿no?, para mantener la hegemonía, ¿no?, la hegemonía del imperio. Y dentro de la estrategia del comandante fue el tratar de unir los lazos, de crear unos lazos y apoyar la integración regional a nivel económico, político, cultural, también comunicacional, y puso en marcha proyectos como la CELAC, el ALBA, en el caso de la comunicación Telesur. Ahora mismo, ¿qué es lo que queda de esos proyectos de integración regional? Y por otro lado, parece que es como si Venezuela hubiera cambiado en esta situación, esta coyuntura actual, y ante el cambio de los gobiernos en América Latina, hubiera cambiado como de alianzas, ¿no? Se hubiera girado su lineamiento hacia Rusia, hacia China, y bueno, pues dentro de ese bloque, de esas nuevas alianzas, ¿qué crees tú que está pasando, ¿no? Y primero, ¿qué queda de esos proyectos de integración regional? Y por otro lado, estas nuevas alianzas, ¿a qué se deben? Sí. Bueno, como tú bien dices, Ángeles, una de las estrategias del comandante Chávez en el marco de la revolución fue justamente la integración en América Latina y el Caribe. Y se establecieron distintos instrumentos para la integración comercial, financiera, incluso hasta un sistema monetario, el sucre, ustedes deben recordar, en América del Sur, para lo que hablábamos antes, ¿no?, sortear ese sistema de compensación de pagos estadounidenses y tener nuestro propio sistema con una moneda distinta. Todo eso formó y forma parte de ese proyecto, esa estrategia. En aquel momento, pues, la integración era
relativamente más sencilla en el momento en que países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, estoy hablando de América del Sur, pues estaban, digamos, gobernados por gobiernos progresistas, ¿verdad? Estoy hablando del momento, digamos, cuando el comandante Chávez. El imperialismo, viendo además esa estrategia, pues no es por casualidad que comienza, ¿no? Y se da el golpe parlamentario en Brasil, ese cambio en Argentina, en Bolivia recientemente ese golpe de Estado, en Ecuador la traición de Lenín Moreno. Es decir, esas alianzas que había a través de los gobiernos en representación de los pueblos, pues se han hecho más difíciles, pero además no es casual, es parte de las estrategias de Estados Unidos de fragmentar. No obstante, las estrategias como tal se mantienen, es decir, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, que fue otra de las estrategias, pues allí se mantienen, ¿no? Un poco, digamos, por las condiciones actuales de los otros gobiernos, como les comentaba, pues más debilitadas, pero la estrategia como tal se mantiene. Se mantienen las estrategias incluso con Petrocaribe, por ejemplo. Pero también el comandante Chávez ya desde antes diversificó con esa visión de un mundo multicéntrico, pluripolar, las relaciones con países como China, con Rusia. Ya vienen, digamos, desde hace tiempo. Para compartir algún número, por ejemplo, Venezuela le vendía a Estados Unidos el 75% del petróleo que producía antes del 2003. A partir y no le vendíamos nada de petróleo ni a China, bueno, a Rusia por supuesto que no, porque tiene, ni a Irán tampoco, pero a China ni a la India le vendíamos petróleo. Pero a partir del 2005 se fue diversificando esa relación comercial con estos países, China, Rusia, en cuanto a exportaciones e importaciones. Es decir, es una estrategia que viene desde hace tiempo para diversificar y no depender de digamos, del imperialismo y del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, recientemente es eso que ha sido un legado, pues también se han venido fortaleciendo a propósito de esa arremetida imperial. Entonces se han fortalecido las relaciones comerciales con China, con Rusia, con Irán, países que se han mantenido, por supuesto, las relaciones con Cuba, Nicaragua, que han sido alianzas históricas en el proceso revolucionario, pero justamente en el marco de ese bloqueo y la necesidad, ¿verdad?, de tratar de sortear el bloqueo y todas las agresiones del imperialismo. Como tú dices, el objetivo del imperialismo, porque más que el presidente de turno de los Estados Unidos, lo que está detrás son los grandes capitales, es por una parte, y es el origen del conflicto en Venezuela y de esta guerra, contener un sistema que quiere avanzar hacia un sistema socialista, pero además un país que tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Y ese es un interés importante para Estados Unidos. Por eso la arremetida, por eso el desespero incluso en años recientes. Nosotros estuvimos revisando unos datos recientemente y Estados Unidos solo tiene reservas petroleras para 6 años. Son datos de la OPEP, es decir, Estados Unidos de lo que tiene contrastado con lo que consume diariamente le da para 6 años de reservas petroleras. Las reservas de Venezuela dan para 2000 años. Entonces, un poco para que veamos la necesidad de Estados Unidos de entrar al territorio venezolano. Eso pasa por derrocar la revolución, porque al ser una revolución, pues nosotros, los venezolanos, de manera soberana, decidimos qué hacer con el petróleo que no está a disposición de ellos. Y la necesidad de adquirir, digamos, de hacerse del petróleo, y que no es solo el petróleo, es el oro. El sistema monetario está avanzando este reacomodo también donde el oro está teniendo un rol importante por la pérdida del valor del dólar, y Venezuela tiene una de las primeras reservas de oro del mundo también. Entonces hay muchos aspectos que están allí que explican digamos, las agresiones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, pero la arremetida y el desespero reciente de esas agresiones, y bueno, busca fragmentar América Latina, el Caribe, además de todas las acciones que ha venido haciendo, ¿no? La OEA juega un rol importante, lo ha jugado siempre, está en todos los manuales contra las revoluciones en América Latina históricamente, y es parte de esa guerra diplomática que yo les comenté, esa dimensión diplomática de la guerra. O sea, la participación de la OEA no es casual en esta guerra. El Grupo de Lima no es casual, como no es casual también, digamos, amenazas que vienen también de países europeos. Todo se conjuga en esa guerra no convencional.
Mientras tanto, pues nosotros buscamos fortalecer las alianzas a lo interno de la región, pero también con países potentes, porque además son países potentes como China, Rusia, Irán. Realmente el papel de estas potencias, como recientemente vimos cómo Irán rompía el bloqueo y se ha propuesto ser solidario con Venezuela contra, bueno, pues todo este sistema de bloqueo. Entonces, ¿qué papel tiene esta solidaridad? Sobre todo de Irán lo hemos visto, pero supongo que de otros países también, aunque no sean de la región. Sí, bueno, se ha manifestado de distintas formas. Por ejemplo, Irán, no sé si ustedes vieron la noticia, recientemente nos envió unos buques con gas, con combustible. Como les decía, una de las empresas afectadas por el bloqueo es PDVSA. Y eso implica no solo una disminución de la producción para exportar, sino también para el consumo interno. Bueno, Estados Unidos hizo, digamos, lo imposible para que esos buques no llegaran a puerto venezolano. Pero es una de las manifestaciones de esa solidaridad de estos países. China, ahorita en el marco de la pandemia, igual Rusia, pues han estado apoyando con medicamentos, tratamientos para contrarrestar la pandemia, para contener la pandemia, pero además lo han venido haciendo, por ejemplo, en el área de salud, hay convenios con China de material médico quirúrgico, igual con Rusia también, convenios en el tema del trigo, que yo les decía que es uno de los productos que más importamos, pues también con Rusia. Es decir, ha habido distintas manifestaciones de esa solidaridad que para sortear ese sistema de pagos, pues también se han establecido convenios con distintas modalidades de pago. Sea, por ejemplo, que también lo hemos hecho con Cuba, por ejemplo. Ellos nos traen un material médico quirúrgico desde China, nosotros le vendemos petróleo a China, que no pasa necesariamente por una transacción financiera. Igual con el resto de los países, ¿no? Digamos, buscando siempre sortear ese bloqueo. Ahora se acercan las elecciones en Estados Unidos y hay veces que se crean como muchas expectativas, en concreto ahora con la administración Trump, digamos que se proyecta la imagen a través de los medios de comunicación, las de grandes corporaciones, ¿no? De que ha sido un caos y se crean muchas expectativas, sobre todo para los países que están sufriendo de forma más intensa esta agresión. Se crea esa expectativa de que quizá con un cambio de la administración estadounidense se pueda aliviar de alguna forma esta situación. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que realmente eso podría pasar? Bueno, sinceramente, y es mi opinión muy personal, creo que no. Los presidentes de Estados Unidos han terminado siendo voceros de los verdaderos enemigos del pueblo venezolano, y en este caso los grandes capitales corporativos, financieros, que se sienten amenazados cada vez que se vislumbra la posibilidad de un sistema alternativo a ese sistema capitalista. Es decir, puede llamarse Donald Trump, Barack Obama, puede ser Bush, puede ser Reagan en su momento, son voceros de esos grandes capitales, los manuales son los mismos y el objetivo es el mismo, impedir, contener cualquier sistema distinto al capitalismo. Y además, si en estos países hay tantos recursos, pues hacerse de esos recursos, ¿no? Así que, bueno, no, sinceramente, podrán ser estilos distintos. Quizás, si de no ganar Donald Trump, pues Biden tendrá un estilo distinto al de Trump, pero al final el objetivo se mantiene, derrocar la revolución bolivariana. Quien firma el decreto diciendo que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria fue Obama, no fue Trump. Y desde que inició la revolución bolivariana hemos estado, digamos, amenazados, agredidos. Así que no depende tanto de quién es el inquilino de la Casa Blanca, sino que depende más de esos intereses que están detrás, que son los grandes capitales. Igual el pueblo venezolano seguirá en resistencia, muy consciente de cuál es la situación, además en resistencia, apostando a su soberanía, a la autodeterminación como pueblo, ¿no? Pero justamente consciente de lo que está en juego en el marco de esta geopolítica mundial. ¿Nos escuchas bien? Sí. Más o menos, sí.
Es que se estaba entrecortado. quedando un poco. Bueno, la última pregunta ya es obligada, o sea, no solo porque toda Europa está sometida a los intereses de Estados Unidos, sino en particular España. ¿Crees que hay algún motivo, además de su sometimiento a Estados Unidos, para ser tan beligerante con Venezuela? Sí, bueno, es que, digamos, los motivos son esos, ¿no? El sometimiento a esos grandes capitales de Estados Unidos, que cuando hablamos de ese imperialismo y esos grandes capitales, los dueños de la Reserva Federal no son solo estadounidenses, hay capitales ingleses, franceses, hay otros capitales allí, ¿no? Entonces, es por una parte porque hay intereses detrás también, y por otra parte por ese sometimiento, y lo que hablábamos es ese chantaje al hecho de que si no estás alineado a la política de Estados Unidos, me refiero a los países, si no están a los países europeos, si no están alineados a esa política estadounidense y esos grandes capitales, pues entonces tienen el chantaje, la presión y la amenaza de que serán bloqueados también, sancionados, etcétera, ¿no? Entonces hay varios factores que se están conjugando allí. Lamentablemente, pues varios de los países europeos pues están anotados en esa, digamos, esas agresiones contra el pueblo venezolano, varios, ¿no? España es uno también, el gobierno de España, por supuesto, nosotros distinguimos entre el pueblo, entre los gobiernos y los pueblos, son dos cosas distintas, pero en este caso, pues los gobiernos, y igual que Inglaterra, por ejemplo, que recientemente dijo que el oro de Venezuela era de este presidente interino, cuando esa figura no existe, cuando el presidente constitucional es Nicolás Maduro. Ahorita, digamos, rectificaron un poco, pero son todas estrategias y acciones enmarcadas en esa estrategia de alinearse con Estados Unidos. Nosotros tenemos la esperanza de ese nuevo orden mundial, económico, monetario y político que se está vislumbrando y que la pandemia creo que ha venido a acelerar, donde Estados Unidos pareciera que es un imperio como Estados Unidos en decadencia, y por eso el desespero de Estados Unidos. Yo les mencionaba lo de las reservas de petróleo, pero muchas acciones, retirarse de la Organización Mundial de la Salud, la guerra comercial contra China, son muestras de un imperialismo en decadencia, que más temprano que tarde, digamos, es que se está evidenciando ahorita, pero que prontamente vamos a tener un mundo, digamos, con un nuevo orden donde no es unipolar, con las decisiones de un solo país, digamos, y detrás de esos capitales, sino como uno multicéntrico, pluripolar, donde las relaciones comerciales sean de acuerdos y no impuestas por Estados Unidos, igual las financieras, etcétera. Entonces, bueno, la apuesta es avanzar hacia ese mundo desde cada uno de los espacios como pueblos, empujar para que ese mundo, digamos, se reacomode en beneficio de los pueblos y no de unos grandes capitales. Pues por último, si quieres mandar un mensaje a los pueblos de Europa y de España en particular, siéntete libre y dinos lo que quieras decirnos. No, bueno, el mensaje en primer lugar es que busquen información. Estos espacios, bueno, son ideales para mostrar la verdad de Venezuela, la que no se ve en esos medios de comunicación hegemónicos, que decíamos no por casualidad, o sea, que busquen más allá de lo que llega por esos medios de comunicación para ver la realidad y para además ver cuáles son esas prácticas, lo criminal que puede llegar a ser el imperialismo, en este caso estadounidense, con cada una de esas armas en el marco de una guerra no convencional, porque al final afecta a toda una población. O sea, somos 30 millones de venezolanos los que nos vemos afectados, solo venezolanos, pero hablemos de los cubanos, de los hermanos en Irán, etcétera, ¿no? Todos los que han sido sometidos a estas prácticas, porque es importante conocer cómo funciona esa guerra, cuáles son las armas, cuándo actúan, con qué intensidad, cuándo aumentan o disminuyen un arma, para que todos conozcamos por dónde, digamos, es que el imperialismo actúa y las consecuencias también que tiene, ¿no? Y además, bueno, para ya con la información de la verdad de lo que ocurre, pues garantizar mayor solidaridad con el pueblo venezolano que bueno, que está resistiendo heroicamente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, agradecerles el espacio. Sí, Pascualina, te decía que para nosotros ha sido un lujo, un placer tenerte con nosotros
y que nos contaras de viva voz un poco ese análisis que nos falta a mucha gente, ¿no? Que no solo es no conocer lo que está pasando en Venezuela, sino también dónde insertamos toda esa información. Y yo creo que tu testimonio nos ayuda también a interpretar, ¿no?, todos esos datos que a veces de forma deslavazada, fragmentada, recibimos por muchos sitios, incluso la gente más consciente que se pone a buscar, ¿no?, la verdad de Venezuela y no sabe muy bien cómo ubicarle, ¿no? O incluso llega a pensar, bueno, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Y yo creo que el testimonio de Pascualina nos ayuda a entender que nosotros estamos también en guerra, que los ataques a Venezuela son los ataques también a las poblaciones que sufrimos la explotación y el dominio, y que necesitamos hacer un esfuerzo para entender qué nos está pasando, ¿no? Qué nos está pasando, y que de aquí solo vamos a salir unidos, ¿no? Todos los pueblos en lucha contra el capital y contra esta deshumanización que significa el capitalismo, ¿no? Así que para nosotros, de verdad, muchísimas gracias, Pascualina, por ayudarnos a entender todo esto que está pasando, la agresión a Venezuela. Y bueno, pues aquí estamos a tu disposición, como decís los venezolanos, a la orden, ¿verdad, Rosa? A la orden, Manolo, a la orden de lo que necesitéis haciendo esta campaña, esta lucha, esta guerrilla comunicacional entre todos. Nos vemos pronto, cuídense mucho, cuídense, Pascualina, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo. Difundir, regar esta entrevista por todos los medios, por todas las redes sociales, y vamos a hacer esa gran red de solidaridad y de resistencia contra el imperialismo. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Defended con el pecho vuestros hijos.